Muy buenas emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reyes Carneiro y hoy os voy a explicar cómo se calcula el IVA de algún producto, ya sea con precio base que quieres añadirle el IVA o un precio final que quieres quitarle el IVA. Esta es una información que debería saber todo el mundo, pero que por desgracia no nos enseñan. En el caso de que tú hayas empezado a ser autónomo o que vayas a empezar a serlo, esta información es imprescindible para ti. Así que como yo también pasé por esa situación cuando empecé a ser autónomo, aunque realmente la información que te voy a dar en este vídeo es muy sencilla y lo vas a entender enseguida, quiero dejarlo bien claro y bien explicado para que no te quepa duda. Espero que te guste y empezamos. Vale, lo primero que vamos a ver es cómo añadir el IVA a un precio base o un precio que no tiene IVA. Esto te sirve para saber el precio de algún producto o de varios productos cuando sobre todo estás negociando al por mayor y estos precios normalmente se negocian sin IVA. Cuando tú quieres añadirle un IVA a un precio base, lo único que tienes que hacer es añadir un porcentaje al precio que ya tienes. En el caso normal es el 21%. Aunque tengas algunos artículos que tengan IVA reducido o IVA súper reducido en España, lo normal es que el IVA sea actualmente del 21%. Nosotros en nuestro caso ahora mismo tenemos un ejemplo de que tenemos un precio base de 10 euros en el que tú puedes añadir el IVA de dos maneras, una mal y otra bien. La manera mala de hacerlo sería coger 10 euros y multiplicarlo por 0,21 que nos da un resultado de 2,10 euros. Ahora, lo que tú estás haciendo aquí realmente es sacar el 21% de 10. Ahora, si tú le sumas este 21% al precio que tú tenías, obviamente te va a dar 12,10, cosa que realmente está bien. Ahora, existe una manera buena y mucho más rápida de hacerla, que realmente es coger el precio que tú tienes de base, que es 10, y multiplicarlo por 1,21. Estás multiplicando el precio que ya tienes por su 21%, con lo cual te da un resultado 12,10 euros. Esto es muchísimo más rápido y esta es la manera correcta de hacerlo a la hora de que tú quieras añadir el IVA. Ahora, te voy a explicar cómo se tiene que quitar el IVA y por qué la opción mala no te va a salir bien. En este segundo caso tenemos el precio total de algún artículo que son 12,10 céntimos. En este caso la manera correcta de hacerlo es a la inversa de la opción buena que hemos hecho antes. Antes hemos cogido 10 euros y lo hemos multiplicado por 1,21. Lo correcto aquí es dividir 12,10 entre 1,21 también para que te den 10 euros. Ahora, en el caso de hacerlo mal nos daría un total de 2,54 céntimos, que si esto lo restamos al precio total realmente nos da 9,56 euros. Con lo cual tú estarías cogiendo el 21%, pero no de 10, que es lo que empezamos en un principio, sino de 12,10, con lo cual te está dando un 21% más elevado que luego al restarlo te da un precio que no es el correcto. Con lo cual, para hacerlo de manera correcta, lo que se debe hacer no es multiplicar por 0,21, sino que es dividir entre 1,21. Aquí sí que nos dará un resultado de 10 euros. Y esto no es porque lo diga yo. Realmente, si tú coges 12,10 y lo divides entre 1,21, te da 10. Pero si tú coges 12,10, lo multiplicas por 0,21, como te he dicho antes, te da 2,54. Y si a los 12,10 le restas los 2,541, al final se te queda en 9,56, que es lo que te he dicho antes. Así que quédate con esta información. En el caso de que quieras añadir el IVA a un precio base que no tiene IVA, lo que tienes que hacer es multiplicar el precio base, que sería en este caso 10 euros, por 1,21. Te saldría 12,10. Y en el caso de que quieras retirar el IVA a un precio total que ya tiene IVA, lo que tienes que hacer es coger el precio total, que serían 12,10, y dividirlo entre 1,21 para que te dé 10 euros, que es el precio base. Este es el precio sin IVA y este es el precio con IVA. Aquí le hemos añadido el IVA y aquí se lo hemos quitado. Lo último que te tengo que explicar acerca del IVA es saber cuánto IVA lleva un producto. Para saber cuánto IVA lleva un producto, lo único que tienes que hacer es, primero, quitarle el IVA al producto, tener el precio base. Una vez tienes el precio base y el precio final, lo único que tienes que hacer es colocar el precio final y restarle el precio base. Y el resultado que te dé es el IVA que lleva añadido ese producto. Es tan sencillo como eso. Obviamente la información anterior era como una introducción para poder llevar esto a un Excel. Al final, cuando tú eres autónomo, si vas a hacerlo todo en papel, te va a resultar muy difícil llevar todas tus cuentas. Vas a necesitar una hoja de Excel donde poder poner todos tus ingresos y todos tus gastos. Y una de las maneras más fáciles de tener todo organizado es de la siguiente manera. Esta es una manera muy sencilla de explicarlo, pero te voy a dar las claves de cómo poder escribir los códigos en el Excel para que te ponga de manera automática el IVA, la base y el total. Imaginemos que aquí tenemos una cantidad de 5 artículos que tienen un precio de 10 euros. Aquí lo que vamos a hacer a la hora de colocar este artículo es que salga automáticamente 50 euros la base y el IVA. Efectivamente, para poder hacer que esto salga de manera automática, lo que tenemos que hacer es escribir este código igual G93 por H93. Lo podemos hacer incluso aquí dentro del cuadro. Igual G93 por H93. Al realizar este símbolo igual G93, estamos diciendo que vamos a hacer un cálculo con este cuadro. Colocamos el símbolo de multiplicar, que
que lo tenemos al lado del Enter en el teclado y después escribimos H93 que corresponde a esta celda de aquí, que podría ser 78, podría ser 75, la que tú quisieras. Yo he puesto 93 porque aquí abajo tenía espacio libre. A la hora de darle al Enter aparece el mismo resultado. Bien, cuando queremos ir a la base, lo que estamos haciendo aquí es este siguiente código, J93 dividido entre 1,21, que si recuerdas es lo que hemos hecho precisamente antes, que es quitar el IVA a un artículo para poder saber cuál es la base. Entonces aquí ponemos igual J93 dividido entre 1,21, nos tiene que dar un resultado de 41,32, porque lo que estamos haciendo precisamente es dividir 1,21, que es quitarle el 21% al precio de J93, que J93 es el precio total. Ahora, teniendo el total y teniendo la base, ¿cómo hacemos para sacar el IVA en el Excel? Pues tan sencillo como una resta. Vamos a restar la base al total. Vamos a colocar igual J93 menos K93. Al hacer esto nos sale el IVA automáticamente. Y en el momento en el que yo cambio aquí una cifra, ya sea 8, ya sea 50, ya sea 27, independientemente de la cifra que yo cambie aquí, o en el caso de que yo cambie el precio, imagínate que pongo 267, nos cambia todo el precio automáticamente, no tenemos que hacer nada más, lo dejamos de manera automatizada. Esto lo voy a poner más fácil, como antes, voy a ponerlo en 5 y 10 euros. Recuerda, para el total, igual la cantidad, que es G, y la fila, que es la 93, que te lo estoy tapando aquí, pero bueno, es la 93, la columna G, la 93, por la columna H, fila 93. Después hacemos una división del total dividido entre 1,21 para quitar el 21%, y después es una resta de J entre K. Las letras de las columnas y los números de las filas pueden ser los que tú quieras. Yo he elegido esto como ejemplo porque tenía un espacio aquí disponible, pero tú puedes coger el sitio que tú quieras. Lo que yo quería explicar con este vídeo es cómo se calcula el IVA para poder añadirlo, para poder quitarlo y cuál es la diferencia entre el precio final y el base para saber cuál es el IVA exacto que lleva un producto y después pasar eso al Excel, porque el Excel es una herramienta que vamos a utilizar muchísimo. Espero que te haya gustado el vídeo, que haya sido muy útil para ti y te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal. Si te gusta este contenido, te animo a que lo hagas y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Chao.